La Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM presenta Explorando la Ciencia, un lugar donde la duda lleva al descubrimiento. Vamos en 3, 2... Bienvenidos a Explorando la Ciencia una vez más. Mi nombre es Gabriel Ibarra. Y yo soy Gonzalo de la Garza. Y hoy tenemos una invitada súper interesante. Estamos con la doctora Janet Bedoya Gil, doctora en Ingeniería de Materiales, para platicarnos sobre sus más recientes investigaciones, las cuales se centran en cómo las aleaciones cobalto-cromo pueden ser utilizadas en la fabricación de implantes para articulaciones. La verdad es que es un tema súper interesante, estoy segura que todos nos vamos a divertir muchísimo y aprender muchísimo el día de hoy. Y bueno, estoy segura que nos dará muchísimo gusto platicar contigo. ¿Cómo estás, Janet? Hola a todos, buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que es un tema apasionante, la ingeniería de los materiales, espero que les guste tanto como a mí. Claro. Estoy segura que sí. Oigan, pero antes de empezar ya de lleno con la platiquita rica, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de quién es la doctora Janet? Y bueno, un poco más de los antecedentes de todo esto. Punto de partida. Ahorita. Hoy, en Explorando la Ciencia, nos adentramos en el mundo de la ingeniería de materiales y su impacto en la salud y la tecnología. Nos acompaña la doctora Janet Bedoya Gil, investigadora y profesora en la Universidad de Monterrey, reconocida por sus contribuciones en el diseño y desarrollo de aleaciones avanzadas para aplicaciones biomédicas e industriales. La experiencia de la doctora Bedoya abarca colaboraciones con la industria metalmecánica, publicaciones científicas en revistas internacionales y presentaciones en congresos de alto nivel. En esta entrevista exploraremos cómo su investigación está transformando áreas como la fabricación de implantes quirúrgicos y el diseño de materiales más sostenibles y eficientes. Acompáñanos en esta conversación que une la ciencia y la tecnología, aquí en Explorando la Ciencia. Originaria de Cueneo, Michoacán, Janet Bedoya Gil es una destacada ingeniera e investigadora en el campo de los materiales. Egresada de la licenciatura en Ingeniería en Materiales por el Instituto Tecnológico de Morelia, continuó su formación académica con una maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con especialidad en materiales y un doctorado en Ingeniería de Materiales en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante su posgrado, obtuvo la patente Método para mejorar las propiedades tribológicas de la aleación cobalto-cromo avalada por el INPI. Su trayectoria profesional combina investigación e industria. Colaboró en proyectos relevantes para la industria metalmecánica, incluyendo estudios sobre corrosión y porosidad en aleaciones de implantes metálicos. Además, ocupó el cargo de ingeniero en procesos metalúrgicos en Frisa y participó como asesora externa en proyectos que derivaron en la patente aleación de base cobalto anticorrosión para restauraciones dentales. En el ámbito académico, Janet inició su carrera docente en 2009 y desde 2018 forma parte de la Universidad de Monterrey, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo. Su trabajo ha resultado en publicaciones en revistas científicas indexadas y presentaciones en congresos internacionales. Reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 desde 2020, Janet Bedoya Gil prevenidos, proyectos vamos de investigación en la intersección de los materiales avanzados y la ingeniería biomédica. 3, 2... Pues bueno, Janet, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y escuchamos tu semblanza un poquito, wow, increíble, y te agradecemos mucho que nos acompañes. Antes que nada, Janet, nos gustaría saber qué es un ingeniero en materiales, qué hace. Platícanos. Sí, bueno, de hecho es una carrera que cuando yo la estudié tampoco es como que tuviera muchos reflectores, casi creo que terminé ahí por coincidencia. Pero ya que estuve ahí me apasionó, me gustó mucho lo que hacíamos, lo que veíamos, y es otra forma de ver el mundo prácticamente, porque eres consciente de que todo a tu alrededor está hecho de algo y ese algo tiene una función en particular.
Tú necesitas un sartén para cocinar, necesitas que transmita el calor, pero necesitas que el mango sea aislante porque no te quieres quemar. Lo mismo con la electricidad, ¿no? Necesitas que lleve la electricidad, pero necesitas el aislante porque si no te electrocutas. Sí. Así, con cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, eso es lo que hace un ingeniero en materiales. Detecta cuál es la necesidad, qué es lo que queremos hacer y cuál es el material apropiado para cumplir con esa función. Aquí es algo bien interesante que nos damos cuenta que no hay materiales buenos o malos, sino es para qué lo quieres, en qué va a funcionar. Unos son más resistentes, hablando mecánicamente, otros resisten a la corrosión, otros aislantes, otros conducen, entonces es un mundo de posibilidades. Y supongo que hay diferentes especializaciones, o sea, porque es un mundo, y entiendo que tú estás especializada en biomateriales. Sí, es demasiado como para querer abarcarlo todo, te das una idea general, pero después sí, ya te especializas en algún ramo en particular. Los materiales se dividen en 4 grandes ramas que son metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Okay. Dentro de estos yo trabajo en los metales, pero los metales tienen varias subclasificaciones. O sea, están los ferrosos, están los no ferrosos, están los ligeros, están los pesados. Entonces se va desglosando cada vez más. Yo he trabajado principalmente con aleaciones biomédicas, que es la aleación cobalto-cromo para uso en implantes en personas. Ajá. He trabajado mucho también con el titanio, que también se utiliza en implantes en personas. Y un poquito despegado de la parte médica con aceros, que los aceros rigen todavía el funcionamiento de nuestro mundo con miles de aplicaciones en muchas cosas. Entonces, principalmente en esos 3. ¿Qué tienen en común los 3? Los 3 son metales. Aplicaciones muy diferentes, comportamientos diferentes, estructuras diferentes, pero son metales que de cierta manera los podemos englobar para estudiarlos de una manera similar. Okay. Oye, Janet, nos mencionas que eres especialista, o bueno, tienes experiencia trabajando en cobalto cromo y en la biomédica. Yo me imagino el metal que conozco, un clavo en mi casa que le cae agua y se oxida. ¿Qué diferencia? Digo, supongo que dentro del cuerpo no es posible. A mí me operé la rodilla, tengo una grapa de titanio que espero que no se esté oxidando dentro de mi cuerpo, por favor. Pero ¿qué características diferentes tiene esta aleación que mencionas? Que el metal que conocemos, pues bueno, tenemos a la vista de uso común casi todas las personas. Sí, de hecho, bueno, puedes confiar en que ese titanio no se está oxidando. y yo también tengo titanio en mi cuerpo, tengo una placa. De los materiales más biocompatibles que hay. Es súper resistente a la corrosión, entonces por ese lado puedes estar tranquilo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el hierro es un metal que reacciona muy fácilmente con el medio ambiente y se oxida. ¿Qué quiere decir eso? Reacciona con el oxígeno y forma óxido de hierro. Sí. Ese óxido de hierro es la corrosión que vemos a simple vista. Okay. Hay otros materiales como el titanio, el acero inoxidable, de hecho, es mucho mejor en este aspecto, porque forman una capa de óxido muy estable en la superficie, que impide que el material se siga corroyendo. Entonces, esa es la principal diferencia, cómo reaccionan con el medio ambiente. Ahora nosotros eso lo podemos controlar con composiciones químicas. Le ponemos más de un elemento, le quitamos un poco del otro y vamos de cierta manera controlando cómo queremos que ese material reaccione, según, como dijimos, la aplicación que le vamos a dar. Y cuando hablamos de biomateriales nos referimos a materiales que funcionan específicamente dentro del cuerpo humano o que no son corrosivos o que... Sí, específicamente, ¿qué es un biomaterial? Sí, un biomaterial es un material que puede ser utilizado dentro del cuerpo humano. Okay. Hay de diferentes tipos. Cuando hablamos de las aleaciones cobalto-cromo, por ejemplo, o el titanio que ahorita mencionábamos, son materiales que se van a quedar dentro del cuerpo humano. Entonces, en el caso de un implante, de una prótesis, es la idea que se quede 20 o 30 años dentro de la persona, o inclusive más. Para siempre. Yo tengo una placa de titanio que en teoría se debe quedar ahí hasta que yo muera. Sí.
Entonces, al kilo. sí, entonces tienen que tener la capacidad de resistir esas condiciones adversas, porque el cuerpo, ahí como lo vemos inocente y todo, es un material, es un ambiente muy severo para los materiales. Tenemos temperatura un poquito elevada, 37 grados, Sí. tenemos ambiente corrosivo con sales, con ácido, ácido no directamente en el estómago, sí, pero tenemos un ambiente muy agresivo. Sí. Y esto hace que los materiales vayan reaccionando. Además, en el caso de los implantes, la parte de las cargas mecánicas. Entonces, sí, necesitamos materiales especiales que puedan cumplir con todas estas necesidades. Y en el caso del que va a ir en el cuerpo humano, además de todo eso, pues que no se corroa, que no vaya a reaccionar de forma adversa para la persona. Mira, ahorita que mencionas las diferentes características y para allá me pregunta de los biomateriales, dices, bueno, es importante que sea amigable con el ambiente en el que va a estar, que es el cuerpo humano, y también esas cargas que tiene el movimiento natural o el movimiento que esperamos tener en el cuerpo humano. ¿Cómo investigas o cómo dices estas características que no sé cuáles sean, tiene que tener esta pieza que va en la rodilla, en la cadera? ¿Cómo hacen esa investigación? Claro, porque me imagino que Calculas, son diferentes aparte. Sí, No, porque- no es lo mismo una placa en la cabeza que algo en la cadera, algo en la rodilla, cadera el que se está hombro. moviendo ¿Y o cómo se lo desgasta. calculas? Porque digo, yo peso más que tú o estoy más alto. Sí. No, de ¿Cómo hecho, se esa es una muy buena pregunta. Una placa en la cabeza no va a soportar ningún tipo de esfuerzos. Lo único que queremos es que esté ahí de soporte, sosteniendo. Sí. Entonces, esas se hacen de materiales que no necesariamente tienen que ser resistentes mecánicamente hablando. Ok. El titanio puro, por ejemplo, es muy bueno en biocompatibilidad y puro no es tan resistente mecánicamente, pero cumple con la función que se requiere. Sí. Lo mismo para la placa que les decía que yo tengo, es para sanar una fractura, nada más requerimos que esté ahí mientras el hueso sana y después no va a cargar el peso de mi cuerpo. Ok. Pero es muy diferente una prótesis que va a estar en una articulación como la cadera o como la rodilla, Sí, por sí. ejemplo, que ese sí trae todo el peso de nuestro cuerpo. Y si además estamos Y se hablando, mueve. sí, y si estamos hablando de una persona que le gusta tener actividad física, que camina, que Claro. corre, que salta, pues todo eso se va multiplicando. Claro, Entonces, porque imagino que no es lo mismo un chavo de 25 años que está en la cúspide de, sí, pues no sé, el deporte o lo que sea, que un adulto mayor de 65 años. exacto, y aquí es una de las cosas que más nos motivan para la investigación de materiales. Cuando tenemos a una persona mayor que requiere una prótesis, hasta cierto punto tú sabes que ya tiene un estilo de vida más tranquilo, mientras que cuando era una persona joven que tuvo un accidente y que tiene que tener un reemplazo de alguna articulación, pues todavía tiene toda una vida por delante de mucha actividad física. Entonces buscamos alargar lo más posible la vida de estos implantes porque ese tipo de cirugías son muy agresivas, son muy invasivas, de recuperación muy larga. Entonces la idea es que pase por este proceso las menos veces posibles en su vida. Claro. Y supongo que, ¿y cómo es el desgaste de estos materiales? Porque, pues sí, a ver, Sí, a hay los desgaste. 65 sí hay desgaste, supongo. Sí hay desgaste. Ahorita que hablábamos de estas aplicaciones en particular, las articulaciones, estamos hablando de que el material está en contacto con otro material, está rozando, hay fricción y esa fricción genera un desgaste en el material. ¿Qué es esto? Que se van generando partículas que se van desprendiendo de ese material. Ese es el desgaste. Entonces, el contacto continuo, la fricción, nos genera partículas desprendidas del material. Ahora, esas partículas pueden llegar a ser peligrosas porque el cuerpo las detecta como un tercer cuerpo extraño. Intenta hacer algo con ellas. En algunas ocasiones, dependiendo del material que se haya utilizado, pues estamos generando mucha área de contacto con el líquido sinovial y con todos los fluidos de nuestro cuerpo que puede hacer que haya una reacción tóxica también. Entonces, sí es todo un tema. En el caso particular de las articulaciones, el desgaste es una. Otra es la fatiga, las cargas mecánicas que se aplican.
¿qué es esto de la fatiga? Se preguntarán. Sí me lo pregunto. Todo chipinque hasta arriba. Sí, o sea, si tú haces una actividad física extenuante, terminas cansado y dices, fatiga. Es exactamente lo mismo con el material. Ok. Después de hacer un trabajo muchas veces, miles de veces, incluso millones de veces, se termina, digamos, cansando y se termina fracturando a causa de ese trabajo continuo. Ahora, lo que tiene de interesante este fenómeno es que puede ocurrir aún a cargas menores que las que el material puede resistir. Entonces, tú sabes que este material tiene cierta capacidad, pero con cargas menores que esas termina fatigándose después de millones de ciclos. Y bueno, ¿qué es entonces esto? Que el material se rompe, se fractura. Ok. Entonces, cuando nosotros caminamos, en el caso del implante para cadera o para rodilla, por ejemplo, cada caminata es un ciclo de carga y descarga del peso de nuestro cuerpo. Y les decía ahorita, si brinca, si corre, es todavía más fatiga. Es todavía más una carga mayor. Entonces el material se puede terminar fracturando. Y si eso ocurre, pues hay que quitarlo, hay que reemplazarlo, hay que poner otro nuevo. Claro. Oye, Net, me platicas todo esto y no sé quiénes nos escuchan. Yo me imagino que en el laboratorio tienes calderas como El Señor de los Anillos. Y ¿cómo haces esta investigación? ¿Y cómo sabes cuánto carga? Se lo pones a alguien y lo pones a brincar 1000 veces a ver cuánto aguantan. ¿Cómo funciona esta parte de la investigación en que propones una nueva ilación y pruebas que las pruebas de fatiga, ¿cómo se hacen? Fíjate que es bien interesante. Cuando tú estás desarrollando un material, empiezas por análisis de laboratorio, digamos, sencillos hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque requieren equipos complejos, siguen normas, estándares y demás. Pero lo que hacemos inicialmente es evaluar el material. Y lo evaluamos en cargas cíclicas, en donde le estamos aplicando una carga durante millones de veces a una velocidad acelerada para tratar de reproducir el efecto. Igual hacemos otro tipo de pruebas como la tensión, hacemos pruebas de desgaste donde simulamos el contacto que hay entre las superficies y vemos cómo se comporta el material. Esa es la base. Cuando estamos hablando de una aplicación en personas, después vienen otro nivel de pruebas. Por ejemplo, hay simuladores de la caminata, o sea, de cómo se va desarrollando el movimiento de caminata y para aplicar la fuerza en este proceso y entonces evaluar el material en el siguiente nivel. Okay. Y así hasta que llegamos a que pueda ser implantado en la persona. Súper. ¿Y cómo vas? Porque, o sea, tú que te dedicas a esto, también, pues es un campo de investigación constante, ¿no? O sea, por ejemplo, una prótesis de rodilla o de cadera, actualmente, ¿cuánto dura? Y la investigación actual, o el objetivo final es lograr tener un material que nunca se desgaste o que sí, o sea, que nunca se fatigue, que nunca se rompa. ¿Es posible eso? No sé. ¿Podemos hacer un material infalible? Bueno, eso es bastante complicado porque la naturaleza de las cosas es que tienden hacia el desorden. Y como dice por ahí el refrán, ¿no? Todo por servir se acaba. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar alargar lo más posible la vida de estos materiales. Y aquí está bien interesante cómo ha ido evolucionando el desarrollo. O sea, ahorita les estoy hablando de este ejemplo de las articulaciones, pero así para cualquier otra cosa. En el caso de una prótesis de cadera, inicialmente se desarrollaban en acero inoxidable, que el acero inoxidable sí resiste la oxidación, mucho mejor que cualquier otro acero que ustedes puedan ver. Pero en el cuerpo humano sigue teniendo detalles. Entonces, a partir de ahí se desarrollaron estas nuevas aleaciones, el titanio, el cobalto, que encontramos que son mejores en resistencia al desgaste, que son mejores en resistencia a la fatiga, que son mejores en resistencia a la corrosión. Entonces, pero es un caminito que vas recorriendo, o sea, no puedes llegar a la cima sin haber pasado por la base y después ir escalando, ¿no? El conocimiento se va acumulando. Y cada vez vamos teniendo mejores resultados. Pero al final de cuentas no podemos decir que tengo el material al que nunca le va a pasar nada, porque sí selecciono el más adecuado para esta aplicación, pero en algún momento va a terminar cediendo. Lo que nosotros hacemos es tratar de que sea el más tiempo posible antes de que esto suceda. Claro. Oye, Net, ahorita escuchando tu semblanza, tienes una patente de una aleación.
es resultado de una investigación. Sí, Sí, eso fue hace algunos años. sí, sí. Si nos actualizamos, ¿en qué va tu investigación? Porque también me queda luego la duda. Este ingeniero en materiales, se especializa en diferentes metales, se especializa en diferentes subniveles de metales, pero ¿hay especialización en desgaste o aleación o es el mismo? ¿Tú lo haces? O sea, ¿hacia dónde va la investigación que realizas y cómo está avanzando esto? Sí, de hecho hay cierto nivel de especialización porque el desgaste, por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de cómo sucede en las prótesis, pero el desgaste también sucede en las herramientas, por ejemplo, que utilizamos para producir otros metales. Ah, claro. Las herramientas con las cuales desbastamos o con las cuales torneamos, fresamos, o sea, todos estos procesos de maquinado también generan desgaste. Entonces ahí también se estudia desgaste. Fatiga, les hablaba de la fatiga en el caso de la prótesis, pero la fatiga ocurre en muchas otras aplicaciones también. Por ejemplo, un puente donde están pasando miles de carros en un día. Claro. Generan una cierta vibración que hace que los tornillos se aflojen, que hace que los elementos se fatiguen. Entonces ahí también tenemos fatiga. Entonces por eso les decía, podemos de cierta manera englobar los fenómenos de las cosas que le suceden a los materiales. Entonces la fatiga se presenta en muchos otros ramos de la vida cotidiana de nuestras aplicaciones. Entonces, en eso he estado trabajando más en años recientes. Decía, tengo una patente que surgió a partir de mis estudios de posgrado. Hay una patente posterior que surgió en estudios en colaboración con la industria. Y desde que estoy aquí en la universidad he estado enfocándome mucho en el estudio de la fatiga. Entonces, en colaboración con un equipo que tenemos aquí de profesores e investigadores en la UDEM, hemos estado trabajando en estudios de fatiga para diferentes industrias y proyectos de investigación nosotros mismos con el fin de publicar resultados académicos. Entonces, estamos trabajando mucho en el estudio de la fatiga de materiales, les digo, diferentes aplicaciones. En coches, en motores, en un aire acondicionado, por ejemplo, hay elementos que se someten a fatiga. Entonces, eso es lo que ahorita tenemos. Me encanta en lo personal platicar con ingenieros porque es un mundo, pues, en el que, o sea, con el que yo no me topo seguido. Y claro, ahorita que estoy platicando contigo pienso, es que sí, todo está hecho de materiales y todo se va a desgastar tarde que temprano. Y qué interesante todas estas aplicaciones que a través de la investigación puedes encontrar. Y luego también, porque pues una aleación es una mezcla. Sí. Y entonces supongo que también hay diferentes ratios de mezcla. Niveles. Ajá. Sí, el ejemplo que a lo mejor todos se imaginan o que todos pueden visualizar más claramente es el de los aceros. Les decía, tenemos un acero que el acero común y convencional se oxida muy fácilmente. Sí. Pero hay 1,000 millones diferentes de tipos de aceros. Hoy estoy exagerando, pero sí hay muchos tipos de aceros. Ajá. Y ahí lo que vas variando es, la mezcla principal es hierro-carbono. Y estamos hablando de que el carbono tiene súper poquito. Tienes 0.1%, tienes 0.5%. Cuando tienes 1% ya es mucho. Pero de 0.1 a 1% tienes un acero bien diferente. Mucho más resistente, más duro, pero menos tenaz, o sea, se deforma muy poco y se rompe más drásticamente. Más fácil, okay. Cuando tienes un acero inoxidable, le agregas cromo. El cromo le ayuda, es el que hace la inoxidabilidad. Le ayuda a reaccionar con el oxígeno y a que ya no se siga corroyendo el material. Entonces sí, vas variando las composiciones químicas, le quitas de un elemento, le pones de otro, le mides las cantidades y eso ya te da un mundo de posibilidades. Me imagino Janet con su kit Mi Alegría de chiquita haciendo todos los experimentos y mezclando porque soy súper padre y súper interesante. Sí, se escucha. ¿Y todo eso dónde se hace? De hecho, cuando ahorita que dices lo del kit Mi Alegría y demás, cuando yo era estudiante allá en Morelia, teníamos un hornito que de hecho le decíamos el horno Mi Alegría, porque en comparación con los hornos industriales que te estamos hablando de que funden 150 toneladas de acero, ese fundía 20 kilos. Entonces, ahí estábamos nosotros jugando con nuestro hornito Mi Alegría y ahí hacíamos fundiciones para nuestras prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces, sí, de ahí salen esos materiales que fundes el metal con la combinación de elementos que tú requieres. ¿Qué necesitas?
Cuando se solidifica, todavía no terminas. Vienen otros procesos adicionales, como la forja, por ejemplo, que seguramente todos la habrán visto en la tele, ¿no? Con el martillo. Bueno, esa es la forja tradicional. La forja industrial ahora ya es con prensas industriales enormes que comprimen el material y le van dando forma. Y después vienen procesos de maquinado y luego vienen tratamientos térmicos. Entonces es un camino, digamos, largo. En donde se hacen diferentes tipos de operaciones precisamente pensando en controlar para obtener el resultado más apropiado para lo que tú lo requieres. Entonces controlas la composición química, controlas la estructura que se genera en el material y con esto controlas sus propiedades mecánicas y el desempeño que va a tener ya en la aplicación. Órale. Es que de verdad son cosas que nunca había pensado y me truena la cabeza. Oye, Janet, ay, como siempre se nos pasa súper rápido el tiempo en este programa porque las conversaciones siempre son bien buenas. Pero antes, o sea, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos contaras como cuáles son o cuáles han sido las aportaciones específicas de tu investigación. Pues mira, yo considero que los artículos publicados que han tenido bastantes referencias han sido un punto que ha apoyado a la investigación de otros investigadores, valga la redundancia. Sí. Porque les decía ahorita, el conocimiento es acumulativo. Entonces, nosotros desarrollamos una cosa, otros desarrollan otras y al final se genera un conjunto que nos lleva a las nuevas cosas. Sí. Entonces, bueno, las publicaciones por un lado y las patentes. Cuando te otorgan una patente es porque hiciste algo que sí fue novedoso, que sí fue innovador. Entonces, eso. Pero también es bien interesante, ya no tanto desde el punto de vista académico, los desarrollos con la industria, porque ahí ya estás trabajando con los problemas del presente, del día a día, de diferentes aplicaciones, y entonces es muy satisfactorio llegar a encontrar resultados positivos que mejoran un proceso, que mejoran un material, y que en el momento presente tú puedas decir, mira, ese elemento que está ahí ahora resiste mejor a la fatiga porque nos dimos cuenta en los estudios de laboratorio que podíamos hacer esta modificación y tener mejores resultados. Sí. Claro. Sí. De verdad, increíble. Qué padre. Y entonces, nada más, Janet, la patente, la aleación de cobalto cromo, la principal aplicación ha sido médica. Médica, sí. Okay. Sí, ese tipo de aleaciones tienen también aplicaciones aeroespaciales, pero con variaciones en la composición química. Este en particular va más para aplicaciones médicas y fue una variación en el proceso de maquinado que mejoraba su resistencia al desgaste en la superficie. Okay. Qué padre. Sí, porque una patente es realmente algo nuevo en el mundo. O sea, es cuando tienes algo, encontraste algo nuevo y nadie lo ha hecho nunca antes. Sí, qué padre, que se va a sentir muy padre. Y ahora que hiciste fiesta. Felicidades. Qué emoción. Antes nos platicaste que casi por accidente estudiaste te volviste investigador en estos temas. Platícame por qué por patentes. ¿Por qué por accidente? Bueno. ¿Qué te motivó ¿qué te motivó a decir, me gusta investigar? Bueno, les decía por accidente que terminé la ingeniería de materiales, porque les digo, yo no la conocía. Un día llegó a mi prepa un grupo de alumnos a promocionar la carrera precisamente, como que decían, no, es que hay que levantar, ¿no? Necesitamos promocionar. Y nos hablaron de la carrera y yo recuerdo que para mí fue, ¿qué? ¿Eso existe? Ingeniería de materiales. Y les decía, ya cuando entré, la conocí, me gustó un chorro, me quedé, eso ya fue historia, ¿no? Después, la investigación. A mí siempre me llamó mucho la atención la parte de los materiales para medicina, precisamente porque me imaginaba yo lo complejo que es trabajar una aplicación como estas. Bueno, me gusta también mucho como que la solución de problemas. Super. Entonces, se presentó una oportunidad, hubo un profesor investigador que fue a un congreso allá en mi universidad y traía algunos temas parecidos. Él me hizo la invitación, me dijo, bueno, mira, si quieres, tengo un conocido que trabaja precisamente en esto. Y puedes ir un verano, me dice, ve un verano a Monterrey y a ver qué te parece. Vale. Eso fue mejor no les digo cuándo. Bueno, fue en el 2006. Y aquí sigo. Qué padre.
Bueno, ay, es que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero Janet, nada más rapidísimo, tu correo o dónde pueden encontrar cualquier persona interesada que te pueda contactar para seguir esto. Sí, mi correo electrónico es Janet con Y, TH, Janet.bedoya, con B grande doble L, @udem.edu. Súper. Doctora Janet Bedoya, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gabo. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo lunes. Sí. Muchas gracias a ustedes. Nos A ti, vemos. a usted.